Esa reflexión, el acto realizado ayer por el gobernador Martín Yarlora en el centro cívico, bien lo decías vos decías homenaje, quizás sea reconocimiento de la palabra. Un reconocimiento quizás. A dos efectivos, pero lo que dejó tela para cortar es el encendido discurso del gobernador, sucedido por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, y una serie de reflexiones en torno al rol policial. Sí, un discurso muy encendido. Creo que voy a subrayar algo que dijiste, el acto. Ajá. El acto de ayer de Martín Yarlora, porque uno entiende en las palabras de Yarlora que está todo bastante calculado al milímetro. Mira, vamos a escucharlo porque terminó parafraseando a Javier Milei en una frase que uno piensa que difícil es que sea casualidad, que justo haya dicho la misma frase que el presidente. Mirá lo que dijo Martín Yarlora. Pasar como un hecho que solamente esté en las redes, en los comentarios de las redes, nos sorprenda y pase al otro día. Hay que cambiar el paradigma. Los buenos son los de azul. Y la autoridad hay que respetarla. Y el que no respeta la autoridad tiene que tener una sanción correspondiente. Y hay que animarse a decirlo de una manera clara y contundente. Clara y contundente. Para combatir la delincuencia necesitamos claramente una policía que sea respetada. Por supuesto que cuando no llevan los protocolos o hacen un hecho, son juzgados. Pero la mayoría de la policía es buena gente y la mayoría de la policía está en la calle poniendo el cuerpo para defender a nuestra sociedad. Cuando pasan estas cosas, que lo que hacen es mellar el respeto de la autoridad y de la fuerza, también necesitamos claramente el máximo de los castigos. Los buenos son los de azul, es lo que decía Yarlora. ¿Y por qué decimos que parafrasea a Milei? Porque hace solamente algunos días, algunas semanas, luego de que fuera la brutal represión durante aquella ronda de jubilados en la que terminó una jubilada golpeando su nuca contra el piso después de que un policía emprendiera contra ella, después de que terminó Pablo Grillo peleando entre la vida y la muerte con el cráneo abierto por un cartucho de gas lacrimógeno. Milei dijo esto con Patricia Bullrich al lado y bueno, claro, resuena el eco ahora en Córdoba, en otro contexto, es cierto, con casos muy diferentes, pero no es casual que la frase sea la misma. Mira, la compartamos solamente para ponerle marco. El que las hace, las paga. Los buenos son los de azul. Y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos. Y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República. Porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes. Yo solo estoy en el medio. Bueno, el tema seguridad que se mete como siempre en la agenda. Yo tengo la sensación de que algunos focus group siguen mostrando que hay una parte de la sociedad que pide discursos duros de mano dura. Bueno, pero yo haría una diferenciación. Es verdad que la frase textual es idéntica. Y coincido con vos que no es casualidad, hay causalidad, sin duda. Pero la justificación es diferente porque lo que está diciendo Yarlora es que fue ante dos hechos donde los policías fueron víctimas de personas que los agredieron. El caso de Milei es totalmente diferente porque se dio en defensa de policías reprimiendo manifestaciones. De jubilados. Entonces yo ahí haría fuera de todo protocolo. Haría una distinción. Y sí pondría en contexto lo que está pasando. Ayer dábamos la noticia de que una joven pelea por su vida luego de haber sido herida de bala en barrio Alto Alberdi en un hecho de robo. En barrio René Favaloro, un trabajador volvía en moto a su casa y le pegaron un tiro para robarle la moto. Entonces está habiendo muchos hechos de inseguridad con heridos de bala, ¿no? Exactamente, en Córdoba está cambiando ese sistema, o sea, el tema de los heridos cada vez son más agresivos los diferentes hechos de inseguridad. Y una cuestión a tener en cuenta, coincido con vos con respecto al tema del discurso, si bien son las mismas palabras, pero son diferentes orientaciones. Y una cuestión a tener en cuenta, y no con esto voy a defender a aquellos que salen a delinquir, pero el Estado tiene que tener políticas para ayudar a los que menos tienen, tiene que tener políticas para aquellos que no tienen oportunidad de trabajo. A mí lo que no me para gusta, mucha gente que se quedó sin trabajo. Lo que no me trabajo. gusta cuando alguien te da una posición maniquea que divide entre buenos y malos es porque te está estafando. No hay buenos y malos, a eso voy. Si acá estaban los dos casos de los policías que fueron recibidos ayer. ¿Son buenos
no hablo de estos policías. ¿Es buena la policía porque hubo gente que atacó a policías en un control? ¿Es buena eso hace buena la institución policial per se? No. En todo caso, convierte en delincuente a ese delirante que llevó en enero a un policía arrastrado durante 6 kilómetros. Es un delirante el tipo que lo levantó al policía y lo subió al capó y lo llevó arrastrando por todo Barrio Güemes. Pero eso no quita ni borra justamente los distintos hechos que hubo. Si quieren lo enfocamos solo en las cosas que han pasado en los controles. Es inevitable que aparezca el nombre de Blas Correa. Los buenos son los de Azul. ¿Eran buenos los de Azul que lo cagaron a tiros al auto en el que iba Blas Correa? Es que para mí hay que evitar esos discursos maniqueos. Reitero nuevamente, las instituciones no son buenas y malas. Las personas pueden tener actitudes o acciones que están dentro del reglamento o el protocolo. El mismo Yayola reconoció que la policía mayoritariamente tiene buenos agentes, pero dijo hay algunos casos, ¿no? El tema es si esos algunos casos afectan a toda la institución. Está bueno. Coincido plenamente con no vos, vamos a Andrés. acá. Lo veo a Grego y están disgustados. Algunos casos, Blas Correa. Acá en Córdoba fue condenado un policía que se llama Mariano Martínez, que en un control, al igual que en el caso de Blas Correa, pararon un auto, uno de los tres ocupantes del auto, que era Damián Pérez, se asustó, o lo que sea que pasó, se escapó, el policía le disparó por la espalda y lo dejó parapléjico. Le apareció plantado un arma al tipo 80 metros más adelante. ¿Cómo si lo dejó parapléjico le apareció 80 metros más adelante? El caso de Blas Correas desnudó una serie de actos de violencia institucional. A partir de allí dejamos de hablar de gatillo fácil para hablar de violencia institucional, lo cual reencuadra la responsabilidad del Estado, porque ya no son policías fuera de regla que disparan porque les pinta, sino describe un patrón de comportamiento. Eso sin lugar a dudas quedó exhibido con el caso Blas Correas. Ahora, yo coincido con Andrés en esta cuestión. Y en definitiva, va por lado de Silvina. Acá hay una responsabilidad política. Y sí. Que es lo que en algún punto este tipo de actos omite. La responsabilidad de la formación de las fuerzas de seguridad, que ni más ni menos deciden sobre tu libertad y sobre tu vida, es del modo en que los capacitan las autoridades políticas. Y en este caso el mensaje me parece claro, más allá de estos casos puntuales, estamos reivindicando el accionar de la policía en un contexto de creciente violencia que se palpa en las calles. Ya la faz represiva, la protesta social, que bien señalabas Andrés y vos, Grego, que, insisto, ese caso poco tiene que ver. Allí hay un policía con una actitud asesina, el que le dispara al fotógrafo, pero me parece, hay que ponerlo en este contexto. Y sumo un dato más a esto. No olvidemos que al inicio de este año y en el discurso de apertura de las sesiones, el intendente Daniel Pacerini confirmó que va a enviar un proyecto, o que está en análisis un proyecto, para reformular el Código de Convivencia de Córdoba. El argumento central es la violencia que reciben los agentes estatales, entendiendo como tales los policías, sumemos ahora la Guardia Urbana, los docentes, los médicos. Entonces hay una línea discursiva. La violencia que reciben los docentes y los médicos no tiene ton ni son. Obviamente que los policías demos esa discusión. ¿Cómo hacemos para reducir la violencia que reciben, en este caso, los policías? Pero ¿cómo querés reducir ahí está, Grego, lo que vos estás diciendo. ¿Cómo querés reducir la violencia si un presidente de la nación, que es la autoridad máxima del país, vos escuchás con el discurso violento que habla? ¿Vos escuchás la polaridad que plantea dentro de la sociedad? Entonces, ¿cómo querés inculcar que no haya violencia si la autoridad máxima está incitando a la Este violencia? tema está dejando muchos comentarios en el chat de YouTube. Mercedes Fuentes dice, acuerdo con vos, Barba. Se está refiriendo a Gregorio Tatián. Porque la barba de usted es menos estúpida. Darle esa diferencia a los azules disiento con Andrés, dice. No olvidar, me dice Mercedes Fuentes, que no coincide conmigo, coincide con vos. Que no quita que haya que caerle con todo el peso de la ley a estos dos delirantes que arrastraron policía, son unos delincuentes. Yo no voy a disentir en algo ahí. Delirantes es bajarles el precio. Bueno, son personas que en pleno conocimiento de sus actos... Delincuentes. Sí, tal cual. Acá en el chat nos recuerdan el caso de lo que pasó en la estación de servicio de Villa Páez. Exactamente. Bueno, se tiene que desarrollar... hay que ver qué pasa con la autopsia y demás. Pero eso está en curso. Digo, yo hablé de 2 casos que ya su investigación y su juzgamiento se desarrollan. Y en un caso, mirá, porque... el modo en que actúan las fuerzas policiales en un retén o ante controles fue puesto en discusión notablemente por parte a partir del caso Valentino Blas Correas. Sí. Porque en aquel caso, los asesinos que estaban dispuestos allí para controlar los autos
la reacción que tuvieron fue disparar. 2 policías que tenían una pésima foja de servicios precedentes. Exacto. Uno de los cuales no debía estar allí. Debía estar exonerado O sea que no eran de la tan buenos, fuerza. No eran según buenos. su foja. Claro. Ahora, ¿Y estaban de azul? vos como gobernador de la provincia, en este contexto, y con los focus group sobre la mesa, ¿saldrías a decir la frase inversa? Bueno, pero por eso es politiquería, entonces. Es marketing ¿Listo? político. Entonces me estaban Bueno, admitiendo sí. que hay marketing político. Bueno, ¿y cómo comenzó el caso que acá Blas? es un acting de marketing Esto político. hay que leerlo en ese contexto. No olvidemos muchachos. que el trasfondo es que los diputados de Córdoba de acá se van a llevar un mandato de un pedido de reformulación del Código Penal para que se agrave la pena en casos como los de los conductores estos que, en vez de detenerse, se llevan puestos a un agente policial. Y también quieren bajar la edad de imputabilidad, que es un proyecto que lo tienen desde hace mucho. Que, o sea, destacar esto, ¿no? Destacar esto, la falta de políticas del Estado para reinsertar a esos jóvenes, para darle una oportunidad a esos jóvenes que salen a delinquir. Que no lo estoy justificando, no estoy justificando a los delincuentes, pero estoy diciendo que hay un Estado ausente en determinadas cuestiones sociales en donde el Estado tiene que estar presente. Y hay un discurso fuerte por parte del presidente de la Nación de violencia, de dividir a la Silvi, sociedad. Yo tengo una Igual lectura... acá no sí. estamos hablando todos, salvo el caso de enero, de casos de personas que estaban ejerciendo no estaban robando. Sí. Había uno que estaba haciendo Uber. Blas Correa había salido con los amigos y pasaba por el control y se Sí. asustó. El caso que yo cité, que es el caso de Damián Pérez. Recordemos un dato. Estaba en Bella Vista andando en un auto y los paró un patrullero. Y está el sucedió caso lo de que Jonathan sucedió. Romo en la falda. falda. Jonathan Romo, bueno. El Ávila, el Ávila, otro Joaquín chico. Paredes, Güere Pellico. Hay una sí. larga Hay lista de una casos larga de violencia antecedente. institucional. Y solo si hablamos de violencia institucional y no nos metemos en cuestiones de corrupción policial. Bueno, pero también está la lectura política. Yo coincido con Lucho en este sentido. Es marketing político y es maniqueísmo político separar de buenos y malos. Esa es la base en la cual a mí no me genera empatía este discurso. Pero entiendo que a muchísima parte de la población cordobesa y del país le genera empatía este Totalmente. discurso. Es lo que están queriendo escuchar. Ayer hablaba con un encuestador amigo que me decía que estuvo por el departamento San Justo, por la zona de Mis Pagos. Mis Pagos. Y me decía que hay un descontento con Milei, que no se está migrando a opciones políticas alternativas, pero que tiene un nivel alto todavía de imagen positiva, y este discurso impacta y tiene atracción. Entonces, entiendo que el oficialismo provincial Absolutamente. trate de generar cierto vínculo, porque lo que dan esas encuestas es que De Loredo es como el primer mileísta en Córdoba. El que vota a Milei en Córdoba vota por el sello, La Libertad Avanza, o vota a De Loredo porque lo identifica como parte del gobierno. Además, recordemos en el verano que era lo que había sido cuestionado fuertemente por turistas y oposición respecto de lo que pasaba en Córdoba. La presencia de agentes policiales en controles en las rutas. Sí. Esa es la dimensión política que tiene el discurso de Yar Llorens. Que yo coincido con vos, Grego, en este sentido. Hablar de la policía de Córdoba como buena per se es como toda generalización una invitación a la equivocación. Sí, pero Tal cual. cuidado, porque yo entiendo el marketing político y la comunicación política y entiendo los focus group y entiendo las encuestas, pero acá estamos hablando que lo que hay detrás de esto son casos graves. Ayer Soledad Lacier decía, los que atacaron a los policías son delincuentes, que les caiga todo el peso de la ley. Coincido con el gobernador ahora. ¿Cuándo va a caer todo el peso de la ley para los responsables de asesinatos como el de Blas? Esos no son buenos. No son los buenos de Azul a los que se refiere. Recordemos, recordemos que los dos casos, los juicios a Blas Correas, llegaron hasta el ministro de Seguridad. Sí. ¿Cómo se llamaba? Mosquera. Alfonso Mosquera. Digo, hubo una suerte de interpelación directa en el juicio en que fueron condenados los policías de seguir la ruta política, de llegar a las máximas autoridades políticas. Bueno, el fusible fue Alfonso Mosquera. Bueno, y no llegaron más arriba. En algunos Destacar- temas la política se tiene que poner por delante, en algunos temas. No digo en todo, yo No, entiendo el sobre marketing todo, acá político. estamos hablando de la vida y la libertad de las personas. Acá Estamos no- hablando de un tema muy sensible en una sociedad muy exacerbada en sus opiniones y en sus actitudes y con un trasfondo, una foja de Jack, vos hablabas de foja de servicio. La foja de servicio de la policía. Bueno, tiene Grego, pero tampoco puede mucha- permitir que todo el mundo le falte el respeto a la policía, a los maestros, Pero a los médicos. que En Inglaterra vos te metés con un Que lo policía que no juzguen. están armados. En Los Chile nomás, los ¿Te metés con carabineros. un carabinero? En Chile. Bueno, Papá Pero la me parece, muela, pero me parece bárbaro que lo juzguen. Pero decir que son
los policías de Córdoba son todos buenos porque tienen el uniforme. Muchos mensajes. A través de YouTube de Canal 10, en el chat, tenemos mensajes de Alejandro Marenco que dice: se equivoca el gobernador al limitar el violento discurso presidencial. Lo dijo en otro tono igual, pero bueno. Divide a la sociedad. Dijo la misma frase. Divide a la sociedad maniqueamente. Y tenemos ya antecedentes de esa división. Alejandro Marenco, gracias. Ana Mussolini, qué apellido, buen día. No la consigue. No. ¿Qué culpa tiene? No, bueno, está bien, obvio. Hay un tema interesante que se podría escuchar de fondo en este momento. No te pongas azul de sumo. Mirá qué buen aporte, Ana. Don't turn blue, temazo. Mirá qué dice Ana Mussolini. Concuerdo con Andrés. Don Martín, por eso con lo lees. Sí. No. Él está leyendo lo que le... No. Que le da la razón a él. No, estoy leyendo de arriba para abajo. Vilma Posada. Esto da la sensación de que ahora la policía va a tener motivos para actuar violento. Vilma Posada. Esto da la sensación de que ahora la policía va a tener motivos para accionar violentamente. Bueno, Alicia Páez. ¿Quién nos defiende de las políticas violentas, nacionales o provinciales, implementadas por violentos políticos? Te hago un paréntesis. A ver. Si la máxima autoridad de la provincia, la máxima autoridad política dice los buenos son los de azul, ¿qué va a pasar la próxima vez? Que haya un caso donde en un episodio en el que intervenga la policía y ciudadanos, en la actitud que sea, a ese ciudadano que, vamos a hacer una hipótesis, termina falleciendo y le encuentran un arma. Si la máxima autoridad política dijo los buenos son los de azul, va a ser difícil que se ponga en tela de juicio la versión policial. Y en todos estos casos que hemos nombrado, los policías intentaron plantarles armas a las personas a las que afecta. Eso iba a decir yo. En el caso de Blas Correa, que a mí me tocó cubrirlo desde el primer momento que me lo encontré, me mandaron a hacer nota con Soledad, lo que se decía era eso al principio, que era un joven, un delincuente, Totalmente. que había querido evadir un control policial. Entonces vos cuando te acercabas, y esto ya lo comento, que quizás es el comentario que decíamos los cronistas que estábamos allí esperando a poder hacer una nota con Soledad, mirábamos y decíamos, pero es raro porque no parece, no están diciendo una versión así de que sea este joven un delincuente como expresaba la familia. Pero esa era la primera versión que había lanzado la policía. Pero se pone en duda por la pertenencia social de Blas Pero Correa. lo reconoce porque a Damián Pérez hubo que hacer 2 juicios para lo que reconoce la propia Soledad Laciar, porque era un chico de Bellavista. Lo reconoce la propia Soledad Laciar. Soledad Laciar admite que ella, hasta que ocurrió lo de su hijo, tendía a creer, como hace buena parte de la prensa acá en Córdoba, que el parte policial es una verdad indiscutible. Hay que recordar que, inclusive por intervención judicial, cada información oficial es de una de las partes. El parte policial nunca te va a explicar determinadas cuestiones. Por eso es tan importante la diversidad de medios y de periodistas, ¿no? La independencia. Sí, y en eso quiero rescatar el rol que tenemos los SRT y que hemos tenido históricamente y particularmente en estos últimos años para intentar ensayar explicaciones alternativas a eso que parece como uniforme. Esto que vos bien decís, Grego, esto que nos conduce a bien muerto está, algo habrá hecho que resuena a los 70. Ahora, en lo que Yarlora plantea desde hace un tiempo, sin intentar justificar lo que hizo ayer, es algo que va más allá. Y que por eso, por ejemplo, tenemos un caso de un especialista aquí en Córdoba, como Miguel Robles, a quien ya cito al aire, para que el próximo lunes charlemos. Miguel Robles es una voz calificadísima que señala algo. Por más que haya este tipo de actos, o por más que interpelemos nosotros aquí a los policías como buenos o malos, si no se cambia la matriz de preparación de los policías, si no se cambia la formación profunda de los agentes, Bien. Pibes de 17, 18 años que llegan muchas veces en busca de una chamba, como decís vos, Andrés, esto va a seguir pasando. Porque para muchos cuadros de formación de las fuerzas policiales, la sociedad se divide entre policías y civiles. Y generalmente ese civil es visto como algo menor porque importa un arma. Pensémoslo esto a escala, bueno, en Mirá, otras dimensiones. Justamente hay 2 mensajes que coinciden con vos en el chat de YouTube. Mariana Palmero, le mandamos un saludo grande, dice: la discusión sigue siendo la cultura de formación de las fuerzas de seguridad. Diego Per dice: en la misma escuela de policía les enseñan que son mejores que los civiles. Partiendo de ahí, nunca van a salir buenos. Pareciera que o te escucharon a vos o vos los leíste antes. Vos fíjate, no tenés abierto el No YouTube. tengo abierto el No. YouTube. A las Bueno, pruebas Daniel me Mujica remito. también nos escribe y dice, los buenos son los de azules, que se lo diga la mamá de Blas Correa, de Pellizco, de Pablo Grillo. Bueno, allí está en consonancia con lo que estamos debatiendo. Mercedes Fuente dice: eso es verdad. Ustedes, los SRT, siempre juegan con la verdad.
Por eso siempre están acompañados del pueblo. Gracias, Mercedes. Bueno, gracias Mercedes. No sé si tanto fue la Muchos verdad, mensajes. pero... Bueno, sí, sí. bueno, no sé si estará así, Muchos pero... mensajes, la gente le interesó mucho este tema, ¿no? Y Que hay es la algo- inseguridad que viven. Es cierto que, insisto, y me parece clave y está bueno que hayas citado a Soledad Laciar, Grego. A partir de ese caso, nos permitimos una mirada retrospectiva hacia toda una sucesión de casos que decíamos... Creo que fue el caso Ávila en Villa Libertador. Entraron a la casa, lo mataron y después simularon que había intentado huir, que les disparó. Hubo un modus operandi heredado de aquellos años de plomo. La D2 existió en Córdoba. El Comando Libertadores de América existió en Córdoba, no en otro Sí. lado. Yo cité los casos que cité porque se dieron en controles, por eso elegí esos dos casos, el de Blas Correa es La muy policía de emblemático, Córdoba pero dio si un te golpe de extendés- Estado en Córdoba. Si te extendés a Sí. casos de violencia institucional de los últimos 15, 20 años en Córdoba, tenés una lista larga y en distintas circunstancias. Y lo otro, que de alguna manera se desprendía, tiraste vos una punta, Silvi, es cuál es la situación social que le da marco a esto. Bien. Tenés un tipo que sube a un policía, a un capó y lo arrastra por todo Barrio Güemes. Bueno, probablemente que haya un ejército de personas desesperadas porque no tienen otra forma de hacer ingreso que tener un auto y salir a hacer Uber, y eso hace que cuando esa persona llegue a un Claro. control, está entre la espada y la pared. Después, cuando comete el hecho, pasa a ser un delincuente. No lo justificamos. Cuando no se justifica. No lo estamos justificando, pero es así, hay un claro. ejército de personas que su única salida para tener sustento es agarrar, ponerse al volante del auto que tiene y hacer Uber. Si los agarra un control, se les termina su única vía de sustento. Y eso es una situación de desesperación. Y lo otro, vos decías de la formación. ¿Cuántos de los aspirantes a policías que entran a hacer la carrera son pibes y pibas que van buscando una salida laboral? Más Hay- que con vocación policial. Hay muchos estudios, tenemos aquí a alguien de nuestro colega Dante Leguizamón, ¿acaso las voces más calificadas en el medio? No, la voz más calificada, a mi humilde criterio, para hablar de estos temas, que hace unos años hizo un estudio, una nota, los pibes que aspiran a ser policías y muchos que delinquen suelen compartir los barrios, suelen provenir de los mismos estratos sociales, porque en las clases acomodadas nadie sueña con ser policía. En las clases acomodadas, las formas de vida son otras, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso, que otras cosas se dirimen a la hora de pensar la formación de las fuerzas policiales. En ese marco te estoy dando la razón, Grego. De todos modos, Mirá cómo se dio Y vuelta a dentro- Seba Rala, No, un no, segundo. Dentro de un contexto Tiqui, se tiqui. dio vuelta muy bien. Pero Dentro de un quiero Ya contexto- se me va pasando el enojo. ya Pero se me va bien, pasando no, el- pero está bien, porque Porque quiero ayer dejar- discutimos, esta ayer a discusión la tiene- noche No. nos puteamos por WhatsApp. pero lo que te No, quiero decir no, es no, que se no esto, discuta. más allá de nuestro rol, también hay que entenderlo en términos políticos. Esto, si tomamos la palabra, lo que dice el gobernador u otro funcionario, como algo canónico, y nosotros estamos jodiendo. Mirá. Esto es que hoy por hoy, Bueno, pero el Yo para discurso entender Pero había coincido con Álvaro Tello Rueda. Los buenos son los de azul y blanco. Ah, A mí me llegó un supuesto. mensaje similar al contrario. mandamos un beso, Álvaro, es de mi barrio. Ah, sí. Claro, de la grande. zona de Barrio Inaudi. Repasando lo que manifestaba recién Lucho, que es como una salida laboral el hecho de ser policía y no lo hacen por una cuestión de empatía con la profesión. También destacar que en un país en donde mucha gente se queda desocupada, en donde la oportunidad laboral es lo que falta, bueno, se recrudece mucho más la situación esa que vos describís, ¿no? Que ser policía es una vía para poder mantener a tu familia. A ver, Sí. en un ratito nos conectamos con nuestro compañero Sergio Antonia, así que entiendo que está en la jefatura, justamente la jefatura de policía, habrá una conferencia de uno de los policías aquí. Yo quiero dejar algo en claro, coincido con vos en algunas cosas, Grego, no obstante, acá Salomón, ¿no? Quiero coincidir también con Andrés en algo. Ah, bueno, menos mal. No normalicemos que en un control vos te podés llevar puesto un policía. Y Podés Claro. discutir. Hay que juzgarlo, esa persona, la persona que sube un policía a un capó y la arrastra por todo un barrio, es un delincuente. Tenés que empoderar a la autoridad también. Se convierte Tenés que en un empoderar a la delincuente. Y es autoridad. tentativo. Y hay que juzgarlo. Si Y no vivimos va- la anomia, si no vamos hacia la anomia donde cada uno hace lo que quiere. para eso está la justicia. Se juzga, se hace una condena y hay un castigo que está preestablecido en el Código Penal. Sí. Y si quieren agravar las penas, como dijo el gobernador Yarlora, pues bien, vayan y busquen los consensos. Vos decías que van a ir con mandato. Vayan y busquen los consensos y están bien si así lo vota la mayoría. Lo bueno de esta Claro. discusión es que podemos llegar a cambiar de posición. Yo entiendo que está bueno ir cambiando la posición, no hay que encerrarse en esta discusión ni enojarse, ¿no? Decirle a tu amigo acá.